pacientes, humildes y tolerantes. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Efesios capítulo 4, versos 1 al 4 y 15 y 16 en la Nueva Traducción Viviente. Los conflictos entre los miembros de la Iglesia son comunes, pero no por ello propios de la misma. Tan es así que el apóstol Pablo anima a los efesios diciéndoles: les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Y agrega: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Me encanta esto de unidos y enlazados. En este llamado, Pablo hace propia la viabilidad de los conflictos y destaca la tarea que tenemos de guardar la unidad como lo que es propio de aquellos en quienes Cristo es, en quienes Cristo se hace presente en nosotros. La manifestación de los dones sobrenaturales de profecía, milagros, lenguas, sabiduría, etc., no es necesariamente testimonio de la salud de la Iglesia, porque, como la de Corinto, cualquier congregación o expresión local del cuerpo de Cristo puede abundar en dones espirituales y al mismo tiempo conducirse carnalmente. El testimonio de la salud del cuerpo de Cristo es entonces lo que podemos llamar la unidad proactiva de sus miembros. Se sabe que una congregación está sana espiritualmente cuando sus miembros se relacionan con amor y en paz unos con los otros. Para comprender mejor la importancia y la pertinencia de esta cuestión, te propongo que analicemos la dinámica de los conflictos entre cristianos, cuál es su origen y cuáles son las alternativas del creyente cuando estos surgen. A los corintios, Pablo les reclama no solo que estén divididos, sino que cultiven sus divisiones. Les dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? 1 Corintios 1, 10 al 17. Los estudiosos bíblicos coinciden en que en el listado paulino de los líderes cristianos, el apóstol denuncia ciertas corrientes y pretensiones carnales de los corintios y que se hacen presente entre nosotros. De acuerdo con esta interpretación, tenemos 4 partidos o grupos en Corinto y en no pocas congregaciones. El partido de Pablo. Este corresponde al grupo de los gentiles, es decir, aquellos incorporados a la Iglesia sin el equipaje de los judeocristianos. En nuestros días,
equivalen a quienes, no siendo nacidos en el Evangelio, tienden a menospreciar el pensamiento, la conducta, las actitudes de quienes sí nacieron o crecieron en la iglesia. En segundo lugar está el partido de Apolos. Los intelectuales de la iglesia son estos, que en la pretensión de su mayor entendimiento de las cosas espirituales, menospreciaban a quienes se aferraban a la sencillez del Evangelio. Equivalen en nuestros días a quienes la palabra no les es suficiente. Siempre están buscando símbolos, reclamando para sí el predominio de la revelación. Son los intelectuales del Espíritu. El tercer partido es el partido de Cefas, de Pedro, los legalistas judeocristianos. No les bastaba Cristo, a fuerza querían someter el Evangelio a los patrones legalistas de la ley mosaica. Equivalen a quienes pretenden que para ser cristianos debemos ser en alguna medida judíos, es decir, debemos ceñirnos a reglas estrictas sobre la comida, sobre el vestido, sobre el uso del tiempo, etc. Y el cuarto partido, el partido de Cristo, son los santurrones de la iglesia. Alguien ha dicho de estos, no son de Cristo, ellos poseen a Cristo. Equivalen a quienes en nuestros días se asumen espirituales, sin conflictos de la carne, sin tentaciones ni faltas personales, siempre críticos, siempre desconfiados y siempre intolerantes con sus hermanos. Ahora bien, estos grupos convivían en la iglesia de Corinto y conviven en la iglesia del siglo XXI. Pero también es cierto que conviven en conflicto y en competencia, porque estos partidos, para asegurar su permanencia y su preeminencia, requieren del descuento, es decir, del menosprecio del otro, del no considerar al otro como igual a uno mismo. Y esto es un problema sumamente grave, porque esta es la raíz de todo conflicto entre los cristianos. El no considerar al otro como igual a mí mismo. Esto explica el que quienes se separan, critican y aún persiguen a la iglesia, lo hacen como si ésta fuese ajena a sí mismos. Estos son los que conjugan el verbo iglesia en tercera persona. Cuando piensan en iglesia, piensan en ellos, en los otros. Aún hay quienes, permaneciendo en la comunión de la iglesia, asumen que la dinámica de relación de la misma, el cumplimiento de su tarea y el compromiso de la misma es tarea de otros y no es tarea preponderantemente de ellos mismos. Así que se vuelven espectadores críticos, renunciando a su naturaleza y condición de actores, responsables ellos mismos del ser y del quehacer del cuerpo de Cristo todo. Ante este conjugar el verbo iglesia en tercera y no en primera persona, Pablo usa 2 veces el término hermanos. Por el contexto, el término en sí es una denuncia y un llamado. Quienes se dividen renuncian a su condición de iguales, es decir, de hermanos. De ahí la necesidad de recuperar tal condición e identidad e igualdad en favor de la salud espiritual y emocional de la iglesia, tanto con los que se fueron como los que permanecen sin ser miembros de la iglesia. Santiago, por su lado, nos explica cuál es la raíz de tales conflictos eclesiales y dice que esta tiene que ver con la falta de salud espiritual de los creyentes en tanto individuos. Sí, los creyentes débiles se enferman, se vuelven más vulnerables ante el ataque satánico, pero también desarrollan pasiones desordenadas, codicia, envidia y animadversión contra sus hermanos. Repasa Santiago 4, 1 al 10.
La pérdida o la falta de desarrollo de la identidad cristiana provoca un deterioro integral en la persona, porque se afecta lo biológico, lo social, lo cultural y lo emocional de la misma. Este deterioro hace vulnerable al creyente y da lugar al proceso del pecado. Como bien indica Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de sus propios deseos desordenados es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, los deseos desordenados, después que han concebido, dan a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, versos 14 y 15. Un miembro enfermo, un órgano enfermo, enferman a todo el cuerpo. Lo mismo sucede con la iglesia. La iglesia enferma a sus miembros, y los miembros enfermos enferman a la iglesia. Y ante esta realidad tenemos la responsabilidad de hacer 4 cosas. La primera, evaluar nuestras motivaciones, actitudes y conductas personales. Para ello podemos empezar preguntándonos, ¿cómo amo a Dios en mis hermanos? Cuando el apóstol nos anima diciendo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, segundo los Corintios 13:5, se refiere no solo ni principalmente a lo que hacemos o dejamos de hacer, se refiere más bien a cómo nos consideramos a nosotros mismos respecto de los demás. ¿Nos creemos mejores? ¿Apreciamos menos a los otros, es decir, los menospreciamos? La segunda consideración tiene que ver con el crecer en todo. La palabra nos exhorta, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, Efesios 4:15. Condición básica para dar fruto es la madurez espiritual. Solo los miembros maduros del cuerpo de Cristo pueden ser edificados en amor y pueden contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Por Cristo y solo por Cristo es que el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte, dice Pablo, funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. El hacerse responsable de sus pensamientos, emociones y principios de relación es la evidencia de la madurez del creyente. La tercera consideración a la que te invito a reflexionar es mantener la autonomía personal. Autonomía es un término interesante e importante. Esto me lo enseñó Milton. Autonomía es la condición de quien para ciertas cosas no depende de nadie. Ante la falta de madurez del otro, tenemos siempre la oportunidad y el deber de elegir la conducta adecuada a nuestra identidad, a nuestra vocación y a la necesidad de la persona otra. Dado que estamos en Cristo, lo que nuestro hermano hace o deja de hacer no tiene el poder para someternos, porque no dependemos de Él para ser quienes somos en el Señor. En el Señor somos autónomos. A los Gálatas Pablo les exhorta diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, no sea que ustedes también sean tentados. Gálatas 6:1. Además, a los corintios Pablo les recuerda que Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. Hermoso pasaje en 1 Corintios 12, 24 y 25. Ni siquiera los errores de mi hermano rompen la relación que existe entre nosotros. Seguimos siendo hermanos.
De ahí que no soy llamado a actuar pasivamente, distanciándome o guardando silencio, sino que soy llamado a abundar en amor para su rescate cuando está en el error. Y aun si el otro permaneciera en su falta, dándole el honor que le corresponde como miembro del cuerpo de Cristo. La cuarta cuestión es que sigamos el principio cristiano de resolución de conflictos. En Mateo 18, 1 al 17, nuestro Señor establece el proceso de resolución de conflictos que es propio del reino de Dios. Primero, hablar a solas con el hermano que nos ha ofendido. 2, si no cambia, hablar con él delante de 2 o 3 testigos. 3, si aún así permanece en pecado, denunciarlo públicamente ante la iglesia. Y 4, si se mantiene en rebeldía, tenerlo por alguien que en última instancia es ajeno a la iglesia. Pero obviamente en cada etapa está presente el perdón perfecto. Es decir, el perdón que no está condicionado al arrepentimiento o a la conversión del ofensor. El perdón es una obra de gracia propia de los creyentes, puesto que el mismo es el principio de la regeneración. Porque Dios nos ha perdonado, es que podemos ser regenerados. En nuestro ser iglesia, los conflictos nos acompañan pero no nos definen. Ante el conflicto tenemos la alternativa de nuestra naturaleza. Cada conflicto nos da la oportunidad de manifestar a quien en nosotros es decir, a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Vivamos en la paz de Cristo y dejemos que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo hemos sido llamados en un solo cuerpo, y seamos agradecidos. Colosenses 3:15. A esto los animo, a esto los exhorto en el nombre del Señor. Ya no te